Hola, bienvenidos a Detectives del Conocimiento, un programa radiofónico y de podcast emitido desde Mieres, en la montaña central de Asturias. Producido, dirigido y presentado por Miel Álvarez. Comenzamos. Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Detectives del Conocimiento, a este segundo programa de la primera temporada de Detectives. Hoy tengo algo muy especial. Se dice mucho eso de que nada es gratis, ¿verdad? Que todo tiene un coste aunque no lo veamos a simple vista. Hoy vamos a meternos de lleno en qué significa esa idea cuando hablamos de inteligencia artificial. Porque a ver, usamos herramientas que parecen casi magia y muchas veces sin pagar ni un euro. Pero, ¿cuál es el precio real? El que no se ve. Para darle una vuelta a esto, tengo conmigo a una experta que de momento no voy a revelar su identidad. Así que damos comienzo, si os parece, al título El precio oculto de la IA, datos, poder y riesgos. La idea de hoy es, pues eso, ir más allá de lo obvio, intentar desentrañar qué estamos dando a cambio cada vez que interactuamos con una IA. Vamos a investigar estos costes que no son tan visibles y a entender por qué nuestras simples preguntas o peticiones son tan valiosas para quienes crean esta tecnología. Y también, ojo, a mirar de frente los riesgos que pueden traer este nuevo poder de predicción. Vale. Vamos a desgranar esto. La primera cuestión es la más directa, yo creo. Si aceptamos eso de que nada es gratis del todo, ¿qué pagamos realmente al usar la IA? Cuando le pedimos que nos haga un resumen, que genere una imagen o que simplemente charle con nosotros, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos pagando? Pues es la pregunta clave para empezar, sí. Porque aquí el concepto de precio tiene muchas caras. No siempre hablamos de dinero, de euros, para la persona que usa la herramienta directamente. El análisis identifica varios niveles, digamos. Por un lado está el coste económico más claro, el tangible. Si te suscribes a una versión premium, pues está claro, pagas tu cuota y tienes más funciones o más potencia. Ahí no hay misterio. Eso es fácil de ver, sí. Pero, ¿y las versiones gratuitas? ¿Qué son las que usamos la mayoría, al menos al principio? La empresa se entiende que tiene gastos, que tiene servidores, que tiene gente trabajando, que tiene gastos también de desarrollo. ¿Cómo se come eso? O sea, ¿esperan solo a que paguemos al final? Esa es una parte. Claro, captar usuarios para los planes de pago es un objetivo evidente. Pero el análisis va más allá, ¿eh? La empresa asume esos costes operativos, que no son pocos, servidores, electricidad, mantenimiento, investigación continua, esperando un retorno que puede venir por otras vías. Puede ser pues, promocionar otros productos suyos o usar lo que aprenden para mejorar servicios que sí son de pago. Pero el coste más interesante es otro. Es el coste en datos y uso. Y aquí el análisis es muy, muy claro. Aunque te prometan que no venden tus conversaciones personales, por ejemplo, la interacción en sí misma es un activo brutalmente valioso. Cada pregunta que haces, cada tarea que le pides, cada vez que le dices no, así no, mejor de esta otra forma, todo eso es información. Oro puro para ellos. ¿Información sobre qué? ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre mis gustos? ¿Para meterme publicidad o...? Podría ser. Pero no es solo eso, es información sobre qué pide la gente en general, cómo usan la herramienta, qué tipo de respuestas funcionan mejor, dónde falla el sistema, qué cosas nuevas se podrían añadir. Imagina a millones de personas interactuando a la vez. Ese volumen gigantesco de datos de uso permite entrenar y refinar los modelos de IA a una velocidad increíble. Es un aprendizaje constante, colectivo. En cierto modo, todos los usuarios, al usar la herramienta, estamos trabajando gratis para mejorarla. Y ese trabajo colectivo es una forma de pago muy, muy importante. Entiendo, o sea, que no es tanto que sepan que busco recetas de cocina, sino el patrón de cómo lo pregunto, ¿no?
¿Qué le pido después si la respuesta me ha servido? Y eso multiplicado por millones de personas, ¿no? Eso es lo que alimenta la máquina, ¿no? Digamos. Exactamente. Y ojo, que no podemos olvidar otros costes más sutiles. Está el coste de tiempo y atención. A ver, el tiempo que pasamos pensando la pregunta, afinándola, mirando la respuesta, aprendiendo a usar bien la IA, es tiempo. Es un recurso limitado. Y nuestra atención, hoy en día, en el mundo digital, pues es una moneda de cambio valiosísima. Algunas plataformas gratuitas pueden usar esa atención para mostrarte cosas, publi integrada, recomendaciones o llevarte poquito a poco hacia servicios de pago. Claro, como suelen decir, el tiempo es oro. Y si me tiro media hora para que la IA me dé la imagen que quiero, es media hora que no he hecho en otra cosa, ¿no? Es un coste. Justo. Y por último, un coste más. Intangible, pero que puede ser muy relevante a la larga. El coste de dependencia y confianza. A medida que nos acostumbramos a que la IA haga cosas por nosotros, escribir un borrador, buscar info, incluso tomar pequeñas decisiones, pues podemos volvernos dependientes. Empezamos a confiar en lo que nos da, a veces sin pararnos a pensar críticamente si es correcto, si es adecuado. ¿Y esa dependencia se crea rápido o es algo más gradual, que casi ni te enteras? Lo plantea como un proceso gradual, sí, a menudo casi imperceptible. No es que de repente dejemos de pensar por nosotros mismos, claro que no, pero sí que podemos ir cediendo poco a poco tareas cognitivas. Ese externalizar el pensamiento, esa confianza a veces un poco ciega, pues representa un coste indirecto. Podría afectar a nuestra propia capacidad de razonar, de escribir, de investigar a futuro. Es un cambio sutil, pero en nuestra autonomía intelectual. Vale. Entonces, resumiendo un poco esta primera parte, el precio es una mezcla compleja. Tenemos dinero directo e indirecto. Tenemos los datos de uso que generamos que son cruciales para que la IA mejore y tenemos nuestro tiempo y nuestra atención y tenemos esa posible dependencia y la confianza que vamos depositando en la máquina. Definitivamente la etiqueta de gratis se queda muy corta. Y esto nos lleva directos al siguiente punto. Si nuestras interacciones son, como decías, oro puro para entrenar a la IA, quiere decir que el valor estratégico que sacan las empresas a medio y largo plazo es muchísimo mayor que cualquier beneficio inmediato, ¿no? Haciendo un análisis de la situación, parece que va mucho más allá de solo tener un producto mejor. Se trata también de entender patrones humanos a una escala enorme y aquí yo creo que es donde la cosa se pone buena. Bueno, realmente interesante y quizás hasta un poco inquietante, ¿no? Totalmente. El valor estratégico que sacan de recopilar y analizar todas esas interacciones masivas supera con creces cualquier ingreso directo o beneficio a corto plazo. Sobre todo ahora, en estas fases donde muchísima gente está empezando a usar estas tecnologías. Las razones son varias y están conectadas entre sí. ¿Y cómo se concreta ese valor estratégico? Quiero decir, más allá de que la IA funcione mejor, ¿qué más sacan? Bueno, primero, lo que ya hemos dicho, permite una mejora exponencial de los propios modelos de IA. Más datos de uso real significan algoritmos más precisos, más versátiles, que entienden mejor los matices, que generan respuestas más sofisticadas. Es un ciclo que se retroalimenta muy potentemente. Pero el segundo punto es el clave y tiene implicaciones mucho más profundas. Todos esos datos agregados, juntos, ofrecen un valor predictivo inmenso. ¿Predictivo en qué sentido? ¿Predecir qué serie me va a gustar o...? Eso sería lo más básico, lo que ya conocemos de las recomendaciones, sí. Pero el análisis apunta a algo mucho más amplio. Habla de la capacidad de entender tendencias sociales que están naciendo antes de que sean obvias para todo el mundo, de detectar cambios en los hábitos de consumo, preocupaciones colectivas que están ahí latentes, nuevas formas de comunicarnos, incluso, fíjate, formas de razonar o de solucionar problemas a nivel de toda una población. Es como tener un termómetro social y cognitivo en tiempo real, y a una escala que nunca antes habíamos tenido. Lo fascinante aquí es como todo ese conocimiento acumulado, que se saca de millones de interacciones que parecen pequeñitas, triviales, se convierte en un activo capaz de anticipar el futuro cercano.
Y eso permite no solo optimizar servicios o poner publicidad con una precisión milimétrica, sino también prever qué necesitará el mercado mañana, identificar nichos para productos nuevos. Y aquí viene lo delicado: predecir y potencialmente influir en el comportamiento humano a gran escala. Influir en el comportamiento humano. Eso ya son palabras mayores. El análisis da algún ejemplo concreto de cómo se podría usar esa capacidad de predecir e influir más allá de vendernos cosas. No entra en detallar casos específicos, pero sí que dibuja el potencial. Imagina poder saber de antemano cómo va a reaccionar la gente a ciertas noticias o a ciertas políticas, o identificar qué mensajes son los más efectivos para convencer sobre un tema, o predecir dónde puede haber focos de descontento social. Todo ese conocimiento agregado, procesado, analizado, vale muchísimo más que las transacciones individuales. Es la materia prima para construir los negocios del futuro, sí, pero potencialmente también para modelar partes de la sociedad. Ya entiendo. Ese poder predictivo suena increíblemente útil para muchas cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo optimizar el tráfico, prever epidemias, personalizar la educación, por ejemplo. Pero claro, como dices, es una moneda de dos caras y bueno, pues tiene una cara también oscura, ¿no? ¿Qué pasa si esta capacidad de predecir tan potente cae en malas manos, o sea, en manos de algún tirano, de algún líder tirano, ¿no? Es que puede haber, pues eso, una autocracia, una dictadura, estados que quieran controlarlo todo. Incluso menciona un concepto que verdaderamente da escalofríos, ¿no? La justicia preventiva. Exacto. Ese es el gran miedo que subraya el análisis. La misma capacidad predictiva que podría usarse para el bien común, si se usa con fines autoritarios, abre la puerta a escenarios que parecen sacados de una distopía. Se habla claramente del riesgo de acabar en sistemas de vigilancia masiva mucho más invasivos y sobre todo más sutiles que los que conocemos ahora. Ya no sería solo registrar lo que hacemos, sino intentar predecir lo que vamos a hacer, basándose en patrones sacados de nuestros datos. Incluso menciona un concepto que verdaderamente da escalofríos, ¿no? La justicia preventiva. Lo presenta como un riesgo tangible, no como ciencia ficción. La idea aterradora de la justicia preventiva es esa, que se pueda detener a alguien, sancionarle, discriminarle, limitarle sus libertades, no porque haya hecho algo, sino porque un algoritmo dice que tiene una alta probabilidad de cometer un delito en el futuro, o de pertenecer a un grupo de riesgo. Por ejemplo, los sistemas de puntuación social que se están probando o implementando en algunos países. Sistemas donde se monitoriza y califica el comportamiento de la gente y esa nota afecta a si puedes acceder a ciertos servicios o incluso a si puedes viajar libremente. También ciertas herramientas de vigilancia predictiva policial. Sistemas que intentan predecir dónde y cuándo es más probable que haya delitos y que en algunas de sus versiones más polémicas podrían acabar señalando a individuos o a grupos enteros como sospechosos, basándose solo en estadísticas, no en pruebas. Es demoledor, la verdad. Es la erosión total de principios básicos de cualquier sociedad que se llame democrática, como la presunción de inocencia o la libertad individual. Nuestras vidas podrían quedar sujetas a lo que dicten algoritmos opacos y que además, ojo, pueden arrastrar y amplificar los sesgos que ya existen en los datos con los que se entrenan. Sesgos raciales, de género, socioeconómicos. Podríamos llegar a una discriminación automatizada y a escala masiva. Es una encrucijada tremenda. La misma tecnología que promete ayudarnos podría ser la misma herramienta utilizada para un control social absoluto, ¿no? Aunque hay que ser conscientes de que la tecnología no es ni buena ni mala. Es una herramienta más que depende del uso que le demos, ¿no? Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, pues vemos esa tensión constante. El potencial positivo es innegable, sería absurdo negarlo, pero la semilla del control totalitario también está ahí. Si no se ponen límites, si no se crean salvaguardas muy fuertes, el riesgo es real. Al final, la tecnología es una herramienta, y su impacto depende de quién la controla y para qué la usa. Pues la verdad, un panorama complejo, ¿no? Y a decir verdad, genera cierta inquietud, no nos vamos a engañar. Y es que podríamos pensar que en parar todas las máquinas y no seguir avanzando, pero es que el progreso tecnológico es imparable y no es realista querer pararlo, ¿no?
porque supondría una renuncia masiva y coordinada de todas las sociedades a la tecnología digital, a vivir sin móviles, sin ordenadores. Esto sería como intentar parar el viento con las manos. Entonces, si no podemos simplemente desenchufar y estos riesgos están ya aquí, ¿qué defensas racionales, objetivas, es decir, reales, nos quedan? ¿Cómo podemos enfrentar estos desafíos sin tener que regresar a las cavernas? Es la pregunta del millón, claro. La primera línea de defensa, la más obvia quizá, es la creación de leyes y regulaciones fuertes y específicas para la IA. Sí, más leyes, pero es que ya tenemos la ley de protección de datos, por ejemplo, en Europa. O sea, estamos diciendo que quizás esta ley o estas leyes son insuficientes. El RGPD fue un paso muy importante, sin duda. Pero el análisis sugiere que se queda corto ante la velocidad y la naturaleza de los nuevos desarrollos. Piensa, por ejemplo, en la opacidad de muchos algoritmos, el famoso problema de la caja negra, que a veces ni los creadores saben explicar del todo por qué decide lo que decide, o la dificultad de saber de dónde vienen todos los datos con los que se entrenan, o la propia naturaleza predictiva y generativa, que va más allá de simplemente guardar datos personales. Hacen falta marcos regulatorios más ágiles, quizá más técnicos, y que ataquen directamente los riesgos de sesgo, de discriminación, de mal uso predictivo. Es un desafío regulatorio enorme, la verdad. Otra defensa crucial: la transparencia y la auditoría. Se debe exigir, sobre todo para las IAs que se usen en cosas importantes: justicia, sanidad, empleo, acceso a ayudas sociales, bancos, que sus algoritmos sean, hasta donde sea posible, comprensibles, explicables y que se puedan auditar. Necesitamos mecanismos para que expertos independientes puedan mirar cómo funcionan, qué datos usan, si las decisiones que toman son justas, si hay sesgos escondidos. Pero ¿eso es realista? O sea, ¿cómo? No sé, es que a veces ni siquiera los propios creadores de estos algoritmos, como estamos viendo muchas veces en sus declaraciones, los comprenden. Es decir, la IA muchas veces les supera a los propios creadores, ¿no? A los propios programadores. Es un reto técnico muy grande, sí, no hay duda. La auditoría completa puede ser muy difícil en los modelos más punteros. Sin embargo, hay que desarrollar técnicas de explicabilidad, lo que llaman XI, Explainable AI, y exigir, como mínimo, que se pueda rastrear de dónde vienen los datos y que se hagan evaluaciones de impactos serias. La opacidad total no puede ser la norma cuando las decisiones de un algoritmo afectan a la vida de la gente. Un tercer pilar, fundamental también: la educación digital crítica. No se trata de que todos seamos ingenieros de IA, pero sí de fomentar que la ciudadanía entienda un poco mejor cómo funcionan estas tecnologías, qué datos generamos sin darnos cuenta, cuáles son los riesgos, privacidad, manipulación, sesgos, y qué podemos hacer para protegernos un poco. Una sociedad que entiende mejor el entorno digital es más crítica, más resiliente y más difícil de manipular. Y muy ligado a esto, el uso ético de la IA. Y esto significa ir más allá de las típicas declaraciones de principios éticos que publican las empresas y que a veces se quedan en papel mojado. Hacen falta estándares internacionales serios, con mecanismos para vigilar que se cumplen y con sanciones reales para gobiernos o empresas que usen la IA para violar derechos fundamentales o para cargarse los procesos democráticos. Bueno, no hay que negar que eso suena muy bien, pero ¿cómo se obliga a nivel mundial cumplir con todos esos estándares? ¿Quién, digamos, le pone el cascabel al gato? Ahí está una de las grandes dificultades, claro, la gobernanza global de la IA. El análisis lo reconoce como un reto mayúsculo. Requiere cooperación internacional, requiere voluntad política. Fácil no es. Y finalmente, apoyar que se desarrollen y se usen más herramientas, como el cifrado de extremo a extremo, técnicas de anonimización más fuertes o sistemas descentralizados donde la persona tenga más control sobre sus datos. Se trata de usar la propia tecnología para intentar, reequilibrar un poco la balanza de poder hacia el individuo. En resumen, que la estrategia más viable no es el rechazo a la tecnología, el ludismo digital, digamos, sino un esfuerzo colectivo desde muchos frentes y constante, por regular la IA con inteligencia y adaptándose,
por exigir transparencia, por educar a la sociedad, por establecer una ética que se aplique de verdad y por desarrollar herramientas que nos den más control. No es un camino fácil ni rápido, desde luego. Vale, no es fácil. Como casi todo en la vida, no es sencillo. Es un enfoque con muchas variables. Esto ha sido una inmersión profunda y bastante reveladora en lo que puede suceder y algo que ya está sucediendo, ¿no?, sobre este tema, ¿verdad? Has captado la esencia perfectamente, sí. Y si tuviera que dejar una reflexión final, una pregunta abierta que se deriva de todo esto y que el propio análisis deja un poco en el aire, si aceptamos que el avance tecnológico tiene esta inercia casi imparable, ¿no?, y que renunciar cada uno por su cuenta es, en la práctica, inviable para la mayoría, ¿cómo podemos asegurar como sociedad que el desarrollo y la puesta en marcha de esas regulaciones necesarias, de esas auditorías, de esas salvaguardias éticas, realmente vayan al mismo ritmo que el avance exponencial de la propia IA? Sobre todo cuando sabemos que hay intereses económicos y estatales poderosísimos que a menudo empujan justo en la dirección contraria, a adoptar la tecnología más rápido o más masivamente y con menos controles. Conseguir esa sincronía entre el avance tecnológico y la madurez de cómo lo gobernamos es quizá uno de los mayores desafíos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Así es un desafío bastante complicado y difícil, pero seguro que, como siempre, a lo largo de la historia encontraremos la manera de sobrevivir a nuestro propio avance. Muchas gracias por tu colaboración. Vamos a repasar los puntos clave y, por último, pues daré los pertinentes créditos. Primero, que cada interacción con la IA, aunque sea gratis, tiene un precio. Nuestros datos de uso, nuestro tiempo, nuestra atención y, sobre todo, la dependencia que creamos. Segundo, que el valor gordo para quienes desarrollan la IA no está tanto en lo inmediato, sino en el poder predictivo brutal que acumulan a largo plazo, analizando patrones de comportamiento humanos a gran escala. Tercero, que esos datos producen predictibilidad y ese poder predictivo es un arma de doble filo, muy útil para avanzar, pero peligrosísimo en malas manos, con riesgos reales de vigilancia total y de cargarse libertades básicas y derechos. Y cuarto, que las defensas más realistas no son frenar la tecnología, sino mezclar una regulación fuerte con una transparencia obligada, educación ciudadana, crítica, ética aplicada y tecnologías que hagan la contra y que protejan a las personas. Así que ahí que no es poco el reto. Pues hasta aquí llegamos, he de decir con sinceridad y en virtud del uso racional de la IA, que las respuestas de esta señorita que habéis escuchado están motivadas por un prompt que le envié en forma de artículo, análisis realista y filosófico sobre el tema a la IA Notebook LM y que creo que, como habéis visto, ha resuelto pues con verdadera autoridad y solvencia. He intercalado mi voz para interactuar con ella y es probable que no hayáis notado, creo, que la chica era una inteligencia artificial. Aquí queda todo el tema para el debate, para el diálogo y vuestras, por supuesto, son siempre las reflexiones, conclusiones, los comentarios y si os ha gustado pues y queréis, pues me dais los likes y lo compartís. Que de todo ello quedo sinceramente agradecido. Gracias por escucharme, gracias por escucharla y eso es todo por ahora. Volveré, como dijo Terminator. Hasta la próxima. Onda Caudal, el podcast de Mieres. Onda Caudal.